la magia más cabrona de Dorohedoro. Si ya viste el anime sabrás que aquí hay un chingo de magias bien randoms y chingonas, pero ¿cuáles son las mejores o las más útiles? Bueno, en este video veremos las magias de la primera temporada del anime, que para mi gusto son las más cabronas. Aclaro que no está ni caído en el video porque en el anime aún no muestran las capacidades de su magia. Tampoco hablaremos de otras magias que no hemos visto a lo largo de la serie porque todavía no se animan, solo están en el manga, güey. Así que bueno, si ya salieron una segunda temporada hablaremos de ellas, si no hablaremos ya directamente de las que vienen en el manga. Porque llevo esperando años a que salga una segunda temporada y nomás no sale, güey. Ya perdí la puta esperanza de que salga una nueva temporada. Pero bueno, ya sin más bla bla bla, comencemos con el top 5 mejores magias de Dorohedoro. Ya que en el top 5 tenemos a Shin y su magia descuartizante o magia cortante, la cual le permite cortar cualquier objeto o ser vivo que no tenga resistencia mágica. Pero eso no es todo, ya que si corta un ser vivo, este mantendrá su vida, o sea, no se morirá, güey. Y terminará siendo un pinche trozo de carne, bueno, un montón de trozos de carne vivos. Una excelente magia ofensiva, de las mejores en mi opinión, y claro, la mejor ofensiva de la primera temporada. Top número 4, la magia de la juventud. Esta es la que utilizaron al experimentar con el profesor Kasukabe, la cual rejuveneció al profesor, que actualmente tiene 64 años pero aparenta apenas unos 16. Esta magia está cabrona, prácticamente te daría vida eterna, bueno, hasta cierto punto cuando generas resistencia mágica, ¿no, güey? Top número 3, magia de hongos. Esta magia pertenece a Eni, a pesar de que se escuche poco útil o práctica, la verdad es que es muy versátil. Claro que hay que aclarar que su potencia radica en la gran cantidad de humo que puede producir volviéndolo un desastre fúngico andante. Y es versátil ya que es una magia de transformación que le permite convertir lo que quiera en hongos. Es sumamente útil tanto de manera ofensiva como defensiva y también de forma de soporte. Puede transformar a los enemigos en hongos, lo cual ya le da un suministro de alimento infinito. Puede crear muñecos de hongos como el que vimos en el anime, súper resistentes y peligrosos. Puede utilizar los hongos o esporas como método de rastreo y muchas otras cosas más que no te puedo decir porque ya serían spoiler. Top número 2, magia de resurrección. Kikurage es la usuaria de esta magia, con la cual puedes revivir a los usuarios mágicos siempre y cuando el tumor de su cabeza esté intacto. Si se trata de un usuario no mágico no hay problema, únicamente con que haya suficiente cantidad del cuerpo puede lograrlo. Y el top número 1, la magia de curación o restauración. Noi es la usuaria de esta magia, mi bebé Noi, mi novia, mi chiquita, mi amor preciosa. Esta puede curar o restaurar cualquier cosa, incluyéndola a ella misma. Prácticamente es imposible detenerla, ya que Sumo es en su sangre terminará curándola. Es una magia completamente de soporte, pero es increíblemente útil, pudiendo restaurar pues cualquier pinche herida, güey. La única forma de detenerla sería como lo hicieron con la caja que inhibía su producción de humo, o destruyendo el tumor de su cabeza. Y ahora dos menciones mágicas que no están nada mal, pero que en lo personal no quise ponerlas en el top. Primero tenemos la magia de pasteles de carne, la cual transforma a las personas y objetos en pasteles de carne. Y la magia de humo explosivo, la cual te permite generar bombas de humo que explotan. Una magia ofensiva super top. Y si bien es cierto que la magia de quitar hechizos que tiene el hombre pájaro, que se me olvidó su nombre, también es muy buena, es no sé, muy poco práctica. Únicamente funcionaría de la forma en la que él lo hace, teniendo al pinche señor pájaro encerrado y nada más bajar para que haga la chambita y listo. Porque imagínate llevar todas las pinches 666 semillas de distintas plantas para todos lados y todos los ingredientes, pues no mames, güey, muy complicado y poco práctico. Pero bueno, después eso es todo. No mames, me la aventé en 4 minutos, qué pinche rápido soy a la verga. Pero bueno, no, como les decía, ya hice un resumen de Dorohedoro, también hice uno de los momentos más random, por si quieren ir a verlos, voy a estar dejando los links en los comentarios. También cuento con un canal de películas de terror que igualmente te voy a estar dejando aquí en los comentarios para que vayas a verlo. Tengo unos videos bien cabronzotes y este diciembre también van a salir otros perros, como el de películas de horror navideñas o películas de terror para ver Navidad. No sé qué título le voy a poner todavía, pero vale verga. Y bueno, mis switches, eso es todo. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete, déjame tu top de magias en los comentarios, ya sea de cualquier pinche anime, aunque no sea de Dorohedoro, no hay pinche pedo. Si no te gustó el video, pues sácate a chingar a tu madre, güey. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao chao.